vamos a continuar a nuestra meditación de la palabra de Dios. Y creo, hermanos, que Dios nos ha llamado a no solamente ser creyentes, sino ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra misión como iglesia es hacer de cada creyente un discípulo. Yo, viendo por ahí en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces sale la palabra creyente en el Nuevo Testamento? Yo le voy a decir 2. ¿Cuántas veces sale la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? 3. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces sale la palabra discípulo en el Nuevo Testamento? 269 veces. Tal vez dirán, es que la numerología, eso no es de Dios, pero seamos prácticos. Si lo dice muchas veces es ¿por qué? Porque a eso les llamó a los creyentes de este tiempo a ser discípulos. Y un discípulo es alguien que conoce o que busca cada día conocer las enseñanzas de su maestro. No solamente eso, tiene la capacidad aún hasta de defenderlas, ¿verdad? Creo, hermanos, cuando hablamos de nuestra misión como iglesia, es que, repítalo conmigo, es hacer de cada creyente un discípulo, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Nuestra visión es ganar nuestra ciudad, nuestra nación y nuestra generación con el mensaje de Jesucristo. Todo está basado en la Biblia. Antes de tener una visión carnalmente del pastor o una misión hablando de algún recurso material en esta tierra, no. Nuestra visión y nuestra misión es que es parte de la gran, diga conmigo, comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos que lo dice Mateo y también lo dice Marcos, ¿sí? Entonces, hermanos, creo que es necesario que nosotros aprendamos a ser discípulos en el Señor. ¿Qué significa discípulo? Diga conmigo, aprendiz. ¿Cuántos quieren ser aprendices? Porque ahora en este tiempo, muchos quieren ser maestros. Pero no puede ser maestro si primero no es aprendiz. Ahora, hablando de el punto maestro, tal vez ministerialmente podamos desarrollar un ministerio respecto a la enseñanza, pero siempre tenemos que ser discípulos. ¿O usted cree que se va a graduar de discípulo? Hablando de Cristo, no hablando de un método como iglesia. No, siempre vamos a ser discípulos. Y los discípulos, ¿qué? Fueron aprendices ¿de quién? Del Señor Jesucristo durante esos más de 3 años en los cuales algunas cosas se las entendían y algunas cosas no. Algunas cosas se las enseñaba en una multitud y en algunas cosas se las enseñaba en lo íntimo, ¿verdad? Sí. Aún, ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la oración les permitía ¿qué? Ver la gloria de Dios. La oración les permitía ¿qué? Ver los milagros. Que Jesús, recuerdan que algunos discípulos salieron y vieron que no pudieron con un demonio. ¿Y qué les dijo Jesús? Este género no sale con una manda, una arrodillada. No, dice, este género no sale sino con ¿qué? Ayuno y oración. Nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús son prácticas antes que rebuscadas, ¿verdad? Sí, son prácticas. Y un discípulo es alguien que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo como una creencia, sino como un estilo de vida. Yo le pregunto, ¿usted es un creyente o un discípulo? ¿La palabra de Dios le ha hecho cambiar en muchas áreas de su vida? ¿O la palabra de Dios, verdad, la tiene ahí en la cabecera como el amuleto del Salmo 91? Sí. La palabra de Dios y el ser discípulos nos tiene que llevar a tener un cambio de transformación en nuestra vida. Yo le he dicho,
Si usted tal vez no era el mejor padre, bueno, en Cristo tiene que buscar ser el mejor padre. Si usted en Cristo no era el mejor esposo, la mejor esposa, bueno, en el Señor tiene que ser mejor. Si como hijo eras tremendo, rebelde, ¿verdad? Le sacabas caras verdes a tus papás, pero veniste al Señor, ahora eres alguien que les ayuda, que les honra, que les sirve, que les ama. ¿Cuántos jóvenes están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el Señor, decíamos hace rato, viene a hacer un cambio total en nuestras vidas. Ahora, mucha gente puede creer saber algo, ¿verdad? Pero si no hace lo bueno, no hace lo correcto, no cambia su vida, ¿hacemos qué? Hacemos infructuosa la fe. No solamente basta creer, hay que ¿qué? Cambiar. Digo, amigo, no solamente basta creer, hay que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, yo sé que en el mundo hay muchos supervisores, ¿verdad? Tienen espíritu de supervisor, hay espíritu de control de calidad de cristianos, ¿verdad? Y algunos dicen, no, este no ha cambiado, no, este es igual. ¿Ya ves? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Ya ves? Mira, te enojaste. O sea que no quieren que nos enojemos, ¿verdad? ¿Ya ves? Mira, no. Y todos creen tener una opinión de nosotros respecto a nuestra vida cristiana, pero hermanos, el único que nos puede evaluar es Dios. Ahora, las letritas chiquitas del contrato de la fe es que por sus frutos los conoceréis. O sea que también no es que la gente opine de ti, es que tú saques y irradies lo que hay dentro de ti. Y si las cosas son buenas, gloria a Dios, ¿verdad? Como le decía hace unos días que escuchaba un video de Dante Gebel que le decían, es que tú has ganado mucho dinero y esto, ¿verdad? Decía, bueno, el dinero, el problema no es lo malo. Dice, el dinero saca lo bueno o lo malo que hay en la gente, ¿verdad? Si hay cosas buenas, el dinero nunca te va a cambiar. Al contrario, vas a entender que es para bendecir, que es para ayudar. Y yo veo que la iglesia de él amuebla casas, lleva comida a muchos lugares y todo esto. Qué bueno, ¿verdad? Pero también habrá personas que tienen el amor al dinero. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Sí. Cambian, sí. Ya no te hablan, sí. Te miran de arriba hacia abajo. ¿Verdad? Te checan qué ropa traes, sí. Si es de marca, si no es de marca. Hermanos, lo hemos dicho, el dinero es un buen servidor, pero un mal amo. Si lo tomas de amo, te va a esclavizar. Si lo tomas como un servidor, va a ir y va a venir y siempre va a estar al pie para hacer lo que comúnmente Dios te indique. Amén. Por favor, acompáñame a Santiago, capítulo 2. Santiago 2. Lo que tenemos en la pantalla lo vamos a leer en una traducción diferente, pero es la misma Biblia, ¿verdad? Solamente que vamos a leerla en traducción lenguaje actual, ¿sí? Pero dice lo mismo, solamente que lo acomoda en unas palabras mejores a comprender. Dice, hermanos en Cristo, estamos en el 14, dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. 16. Sí, ya lo tenemos ahí. Dice, 15, perdón. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no les das lo que necesita para abrigarse o para comer bien, de nada les sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate, come hasta que te llenes, o un tal Dios te bendiga, ¿verdad? Sí. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está ¿qué?
Dice en su versión, esa clase de fe, ¿verdad? La versión 60 dice, ahora sí, 18 dice, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, dice, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios, que dice, sin tener que hacer lo bueno. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Dice, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. 19, dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? ¿Ustedes creen que existe un solo Dios? Un Dios verdadero, amén. Muy bien. Dice, pero hasta los demonios creen en Él. ¿Qué dice? Y tiemblan de miedo. ¿Qué les dije? El infierno está lleno de creyentes. ¿O no? No, dice que los demonios, no piense que no estamos hablando de nadie, de ningún hermanito ni hermanita, no. Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Dice, ahora termino con el 20. Bueno, aquí nos dice una expresión un poquito coloquial, dice, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces ¿qué? Está entendible. Nos dio con todo. ¿Qué dice? No nos hagamos tontos creyendo que decimos amar a Dios y no hacemos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Tal vez esta expresión, esta Biblia nos da la palabra bueno y tendemos a pensar que la palabra bueno es algo como... No. Alguna vez yo escuché esto. Lo bueno es enemigo de lo correcto, ¿verdad? Y tiene su enseñanza, porque hay gente que hace cosas buenas, ¿verdad? Que comúnmente son malas, ¿sí? Pero creo, hermanos, que cuando se refiere aquí a lo bueno, también se está refiriendo a lo correcto, ¿sí? Alguien nos decía esa frase hace muchos años, decía, lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros queremos buenas, pero delante de Dios, ¿serán bien, estarán bien o estarán mal? Lo más seguro es que delante de Dios algunas de ellas no estén bien. A eso nos referimos con lo bueno es enemigo de lo perfecto. Cuando yo creo que las cosas que yo hago, todas las cosas que yo hago estoy bien. Ahora, en este pasaje, el contexto es, hacer lo bueno es ¿qué? Es amar al prójimo. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y para que eso se cumpla, ese versículo se cumpla primero, tenemos que entender que hay un Dios que nos ha amado incondicionalmente. ¿Sí? Y por cuanto nos ha amado, debemos entender cuál es el verdadero amor, no el del Valentín. ¿Verdad? El verdadero amor es un amor incondicional, un amor ágape, ¿verdad? ¿Sí? Él nos ha amado, por cuanto Él nos ha amado, nosotros tenemos que ¿qué? Amarlo a Dios, ¿con qué? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero también dice, ¿llamarás a quién? A tu prójimo como a sí mismo. Algunos de ustedes tal vez no se aman porque no han entendido el amor de Dios. Y si no se aman porque no han entendido el amor de Dios, ¿qué trato les darán a los demás? Ay. Entonces, me gustó un mensaje que dimos un miércoles cuando cayó en 14 de febrero que decíamos, tenemos que aprender el verdadero amor. El verdadero amor no se basa en el amor que yo le doy a las personas. El verdadero amor se basa en el amor que yo ya recibí a través de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, no me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. No me amasteis primero a mí, mas yo los amé primero a vosotros. Nos damos cuenta que el Señor nos lleva a la delantera en el caso de amor. ¿Alguien le puede ganar a Dios en el caso de amar? Aunque usted le diga a su pareja, a su novio, su cónyuge, su novia, su cruz, te amo hasta el infinito, te amo hasta el cielo, te amo hasta el sol de rodillas. Eres mi todo, eres mi medicina, eres mi
Eres mi enfermedad y eres mi antídoto. Hay unos loquillos que dicen eso, ¿verdad? No se va a comparar al amor de Dios, porque el amor de Dios nos muestra en qué, por cuanto te amé, me sacrifiqué, por cuanto te amé, te salvé. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Alguien ha muerto por alguien más y resucitado? No, solamente aquel que lo puede todo, solamente aquel que dice la palabra, pongo mi vida para yo mismo volverla a tomar, solamente él lo podía hacer. Hacer lo bueno no es actuar conforme a lo que yo creo. En esta expresión, hacer lo bueno es ¿qué? Hacer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Ahora, hacer lo bueno es lo que Jesús hizo por nosotros. Hacer lo bueno es cómo actuaba Jesús. Hace muchos años nos vendían en las librerías cristianas de la iglesia muchas pulseritas que decían una expresión en inglés, que era WWJD, ¿verdad? ¿Qué decía? Bueno, yo se lo traduzco en español porque en inglés me faltan las clases, ¿verdad? Pero decía en español, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Todos tenemos esa pulserita, ¿se acuerdan algunos? ¿Verdad? Una pulserita que tenía unas siglas en inglés, ¿verdad? Pero que su traducción decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Ahora, hermanos, ser discípulo es ser un creyente relevante, sí. Ser un discípulo es ser una persona que ha creído en el Señor, pero que es una persona relevante. Y hay otra palabra que podía yo agregar, irreprensible. Lo dice en Filipenses 2, ahorita lo leemos, ¿sí? Ser un creyente que ha dejado solamente el creer, sino que se ha preparado, ha sido enseñado, ha venido en un buen espíritu, es alguien que es como una esponjita, que todo lo que está recibiendo, que el domingo se va con una palabra de parte de Dios para su vida, para su semana, que aún puede, a veces está viniendo los miércoles, que siempre está receptivo a lo que Dios quiere. Esa persona va a ser relevante. ¿Quiere ser una persona relevante? ¿Alguien sabrá un sinónimo de esto? Importante. ¿Qué debe decir? Sobresaliente. Uno más. Relevante, importante, sobresaliente. Sí. Bueno, dejémoslo en estos dos. Sí. Entonces, Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser relevantes en el reino. ¿A qué? A no solamente ser unos simples creyentes, que no menosprecio, la gente inicia creyendo. Sí. Pero el Señor quiere llevarnos a una posición ¿de qué? De discípulos, a alguien que conoce a su Dios, a alguien que conoce lo que dice a Mateo 6:6, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en lo público. Ese es ser una persona relevante. ¿Sí? Alguien que no se queda con solamente, ay, Dios dirá, ¿verdad? Dios dirá, ¿verdad? Hermanos, aprender a hacer lo bueno es aprender a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Yo le he dicho, el propósito de Dios no es algo que está lejos, que no lo alcanzamos o que solamente algunos lo alcanzan. El propósito de Dios todos los días lo caminamos. Todos los días, cuando yo estoy en la casa y les estoy enseñando a mis hijos la palabra, cuando yo estoy en el trabajo y me esfuerzo y soy una persona diligente en mi trabajo, ¿estoy qué? Estoy cumpliendo el propósito de Dios. No pienses que el propósito de Dios solamente es para aquellos que se hacen pastores. ¡No! El propósito de Dios en tu vida también es que des testimonio donde estés, en la empresa, en la industria, en el trabajo, en el negocio, en el comercio, en la fonda, ¿verdad? Bueno, fonda el restaurante, en cualquier lugar, ¿sí? Recuerdo que decía eso a mi suegro, estaba apoyando un hospital, en una clínica, y decía él, ya me quiero salir porque le retardaban los pagos, ¿verdad? Decía, no, ya deje, y toda la familia decía, no, ya déjalos. Y él decía, no me puedo salir porque estoy ahí por un propósito evangelístico. ¿Estás dispuesto a que no te paguen por un propósito evangelístico? Y dices, ay. No se condenen y digan, ay, no soy. No,
Mi suegro ha vivido esta situación, hoy ha cambiado las cosas. Hoy es el director médico de ese hospital. Hoy le permiten orar por los enfermos, ¿verdad? De ese hospital, de esa clínica. Hoy le permitieron dar un curso, ¿verdad? A todo el personal con valores de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Se está cumpliendo. Sí. Entonces, hermanos, Dios a usted y a mí nos ha llamado ¿a qué? A ser relevantes. Dice la palabra, ¿crees en Dios? Bien haces. Con ganas. Pulgar arriba. Dice, pero si eso no te ha sido suficiente para hacerlo bueno, entonces haces la fe infructuosa. ¿Verdad? La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces nos damos cuenta, hermanos, Jesús vino a esta tierra no solamente a pasearse, no. Él vino con un propósito. ¿Sí? Él vino a obedecer las ordenanzas, lo que el Padre le había dicho. ¿Sí? ¿Qué dice ya en el Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si no, se haga tu voluntad. Jesús nos enseña que un discípulo, ¿sí?, está dispuesto a hacer, ¿verdad?, de su vida una forma de obediencia. ¿Sí? Creemos, hermanos, que una persona relevante aprende a vivir bajo autoridad. ¿Jesús vivía bajo autoridad? ¿O dijo, no, aquí yo soy el Hijo de Dios y aquí mis chicharrones truenan? ¿Dijo eso? Digo, se me callan porque aquí yo soy Jesús, el Mesías, y nadie me levante la mano. No. Él dijo, ¿qué? No vine a romper la ley, sino a cumplirla. Todo lo que mi Padre me ha enseñado, todo lo que mi Padre ha visto hacer, eso es lo que hago. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el mismo Jesús nos enseña este principio. Ser relevantes es vivir como Jesús vivió, y Él nos ha llamado a vivir una vida de discípulos, ¿sí? No solamente de creyentes. Yo le he dicho cómo inicia, ¿sí?, nuestra vida cristiana. Inicia creyendo, ¿sí? Pero no se puede quedar ahí, porque el creer solamente es muy importante, tiene que ser acompañado de ser discipulado, de ser enseñado, ¿sí?, de conocer la sana doctrina, de conocer la palabra de Dios, porque si no, solamente va a ser una fe de emoción. Ay, que sentí bonito en la iglesia, ay, los cantos, los aleluya, ay, qué bonito se siente. Bueno, eso es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. También quiere sanar tus emociones, sanar tus sentimientos, sanar tu alma, pero yo le he dicho, la vida espiritual se construye, no solamente se cree. Iniciamos creyendo, venimos a la iglesia, creemos en el Señor Jesucristo, le dice la palabra, bienaventurados son los que no vieron ni creyeron, ¿verdad? Hemos sido bienaventurados, pero de ahí lo que continúa es ¿qué? Ser discipulados, ser enseñados. ¿Se imagina si usted entrara al ejército y le da su firma al ejército y le dicen, toma, ahí está tu arma, dale para adelante y a la guerra? ¿Y qué dices? Pero no lo sé usar, ¿cómo disparo? ¿Sí? Tal vez la suposición es muy, muy tosca, ¿verdad? Pero hablando de eso, la Biblia nos dice que el Señor es nuestro capitán, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de que el seguir al Señor es como estar en la milicia, ¿sí? Sí. Que seamos soldados del Señor y que en algún momento, hermanos, el mundo nos pondrá bajo una lupa de saber si sí estamos dispuestos a morir en nuestro yo o no. Una persona relevante es aquella que ha sido enseñada con la sana doctrina, con principios, con estatutos, con mandamientos y ordenanzas que la palabra de Dios nos enseña y no es guiada ¿por quién? Por sus emociones, por sus aspiraciones, por sus pensamientos o por lo que él cree.
hermano, antes de dar un paso a lo que vayas a emprender, no lo hagas por lo que tú crees. Yo creo que esto es así. Yo pienso que esto es así. Hazlo, ¿por qué? Porque Dios te ha dado la paz para hacerlo. Hazlo, ¿por qué? Porque estás cumpliendo un principio, ¿verdad? Sí. Alguien puede decir, es que yo siento en mi corazón que nunca debo de ofrendar y diezmar. Al contrario, debo de dárselo a los pobres. Yo siento en mi corazón. Y no se lo digo porque sea el pastor de una iglesia, lo digo porque la Biblia dice que estás rompiendo un principio de ser fiel a Dios en tus diezmos y en tus ofrendas. No es que yo siento que, no sé, ¿verdad? No se trata de sentir, sí. Se trata de creer, de tomar la palabra de Dios. Una persona relevante desea, ¿verdad?, ser enseñada. ¿Qué dice Proverbios 6:23? ¿Alguien lo tiene, por favor? Proverbios 6:23, ¿qué dice? Si me ayuda, por favor, con el piano para cerrar. Dice, porque el mandamiento es lámpara, ¿qué dice? Y la enseñanza es ¿qué? Es luz. Y camino de vida, o las instrucciones, ¿verdad? Sí, que te instruyen. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que para ser relevantes tenemos que ser enseñados. Que para ser relevantes tenemos que ¿qué? Aprender a escuchar. Que para ser relevantes tenemos que tener ¿qué? Un espíritu enseñable. Recuerdo que un maestro, cuando estuve estudiando empezamos a estudiar la licenciatura de educación, decía un maestro cubano, hay que desaprender para aprender. ¿Qué quiere decir eso? Hay que desaprender para aprender. Que a alguien que cree ya saber algo, se le nubla la vista para conocer cosas nuevas. Que alguien que dice, es que yo ya sé toda la Biblia. Es que yo ya me conozco la raíz etimológica de la palabra, del griego, del hebreo, del arameo, y el sube y que baja y que la detonante. Hermanos, es bueno conocer la doctrina, la sana doctrina. Es bueno conocer lo que le conocemos como la teología sistemática. Es muy bueno. Pero si eso no te hace hacer lo bueno, el conocimiento te está haciendo creer que lo sabes todo. ¿Sí? Hermanos, y dice la palabra, la mucha letra mata, ¿más qué? Más el espíritu, ¿qué? Vivifica. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe, la doctrina de Cristo, la doctrina del hombre, la doctrina de los ángeles, la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, todas estas doctrinas necesitamos conocerlas, ser enseñados, ser discipulados, pero tenemos que aderezarla o añadirla, acompañarla con un cambio de vida. Sí, con buscar ser mejores hermanos, buscar ser mejores discípulos, buscar ser mejores esposos, esposas, buscar ser mejores hijos, empleados, empleadores. Porque si no, hacemos infructuoso lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Si todavía estamos pensando y creyendo que yo tengo la razón o que la Biblia dice lo contrario, si yo todavía estoy creyendo que lo que yo pienso es mejor que lo que dice la Biblia, hermano, te estás equivocando. Una persona relevante para el reino de Dios es una persona que reconoce la autoridad, que sabe vivir bajo autoridad, que honra la autoridad. Dios es nuestra autoridad suprema. Posteriormente hay 4 autoridades delegadas, así lo dice, lo enseña la Biblia. Padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los primeros que vemos al nacer en esta tierra. Sí, nuestros padres es la primera autoridad. Segundo, es gobierno. ¿Por qué el gobierno? Aunque tú vengas del cielo, eres mexicano. Aunque te veas en el espejo y digas, ay, estoy divino, divina. No,
Eres mexicano. ¿Sí? Sí vienes del cielo, pero estás en esta tierra. Nuestras autoridades son nuestra segunda autoridad delegada. O sea que usted no por ser cristiano se va a andar pasando los altos. Y en el nombre de Jesús nada me va a detener. Y te pasan los altos. Y cuando choca el diablo mentiroso. No. ¿Tú estás viviendo qué? En la ilegalidad, en el desorden. Estás creyendo, pero no haces lo bueno. ¿Verdad? Espero que no hagan eso, hermanos. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se baja a los 120. Y no pues mororan. ¿Y qué le dicen? Allá te veo. No. Hermanos, decíamos, autoridad suprema es Dios, nuestros padres, nuestro gobierno. Tercero, líderes espirituales, pastores. Cuarto, maestros o jefes de trabajo. Los que son jóvenes y están estudiando, tu maestro es tu autoridad. Tienes que respetarlo, tienes que honrarlo y tienes que echarle ganas. Ahora, el caso de las personas que ya laboran, la autoridad que está arriba de ti, es alguien que tienes que honrar, que respetar. No estoy diciendo que, no le hagas, ¿verdad?, la barba y ¿cómo está, jefecito? Aquí estoy para que lo que... No, eso ¿sabe cómo lo conoce la Biblia? La Biblia en los proverbios dice que son lisonjeros, ¿verdad? La lisonja, ¿verdad? Usted hace, no, Dios nos ha llamado a hacer eso, ¿verdad? ¿Nos ha llamado a qué? A ser esforzados. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Y dice, delante de los grandes estará, no delante de la gente que no tiene importancia, dice una versión. Entonces, tenemos que honrar a la autoridad si queremos verdaderamente ser relevantes. Un discípulo relevante, irreprensible, tiene una negación definitiva. Una negación definitiva. ¿Recuerdan lo que dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un discípulo relevante es aquel que ha estado dispuesto a morir a su yo. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús está hablando de lo que le va a acontecer y lo que va a pasar? Y Pedro, ¿qué le dice? No, Jesús, que no te acontezca, vete. Nosotros aquí nos quedamos a cuidar el changarro. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía cuál era su propósito. ¿Era qué? Era venir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, por nuestra condenación, para darnos vida eterna. Si en algún momento pensamos más en los intereses propios que los intereses de Dios, no tenemos una negación definitiva. Todavía decimos, no, Señor. Si antes de darle a Dios una oración como una carta de amor, de honra y de respeto, le damos una carta de quejas y una lista del mandado, es que quiero esto, quiero el otro, ya sabes, te encargo. No estamos siendo relevantes. Una persona relevante en algún momento no la tiene que estar obligando a que haga algo para el Señor. Un discípulo, yo sé que la Biblia nos dice que hay el Señor Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros somos sus ovejas, pero no en el contexto de que nos tengan que arrear. Alguien relevante, alguien que ha sido discipulado, está dispuesto ¿para qué? Para dar la segunda milla. Alguien está dispuesto ¿para qué? Para a veces compartir el pan y decirle, mira, pásale. Sí. Oye, ¿no quieres ir con nosotros? ¿No tienes frío? ¿Acaso será que los incrédulos tienen más compasión por las almas? He pasado, por este lado no he visto, pero en Guadalupe había una clínica, no recuerdo de qué, y esa clínica puso un tendedero en la parte de afuera con suéteres.
y decía, si ocupas uno, tómalo. Si no, déjalo ahí, ¿no? Sí. Algunos tal vez no tienen. Cuando hace frío acá en el norte, es muy fuerte. ¿Sí? Un suéter te ayudará. Algunos les salvará la vida, porque duermen en la calle, ¿verdad? Una persona, hablábamos de la autoridad, una persona relevante tiene una obediencia resuelta, absoluta. ¿Cuántos tienen una tía? Para que usted lo recuerde, la obediencia a Dios es como una tía. Diga el nombre de su tía. Lupe, Ucha, no sé qué. ¿Por qué tía? Son las siglas. Tía. Una obediencia a Dios es total, inmediata, alegremente. ¿Cómo es la obediencia a Dios? Total, inmediata y sonriendo te ves más bonito, ¿verdad? Porque tal vez algunos digan, como Jonás, ¿yo por qué? Estos de Nínive, no hombre, nada, ¿verdad? Como a veces el regio tiene ese tonito así como de queja, no hombre, no quiero, no hombre. Sí, no hombre, ¿para qué? Nada más para eso. No, la obediencia a Dios debe ser una obediencia resuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que te gusta obedecer, que amas obedecer a Dios. La Biblia nos enseña que hay sumisión y hay sujeción. Sumisión, me gusta obedecer. Sujeción, no lo entiendo, no siempre me gusta, pero lo tengo que hacer. ¿Cuántos se sujetan a sacar la basura en la noche? Los esposos. ¿Nos gusta hacerlo? A veces a mí no me gusta. Y menos cuando está jugando la América. Ay, no se cree. ¿Pero qué hago? ¿Quiero llevar la fiesta en paz? Voy y hago mi tarea. Y si no, ya sabemos, a veces nos pasa que en la hora del culto del miércoles es el día que pasa la basura. Entonces antes de venirnos a la iglesia, tenemos que sacarlos, porque si no, nos vamos otros días más, ya sabe cómo es la basura. Entonces, hermanos, nuestra obediencia a Dios tiene que ser como una tía. Total, inmediata y alegremente. ¿A usted le gusta que sus hijos le obedezcan alegremente? ¿O que le pongan cara de choque? ¿O decíamos allá de huevo cocido? Ojos de huevo cocido. ¿Sabe cuáles son? Cuando uno se siente incómodo, fastidiado, molesto, que hace los ojos para arriba. Así decimos, no ponga ojos de huevo cocido. Hágalo y gozoso y vaya y lo que le pedí. Una persona relevante sabe que la iglesia es un lugar lleno de ¿qué? De adoración, no de liturgia. La fe que a veces algunos de ustedes o nosotros practicamos anteriormente estaba llena de liturgia, de ciertos dogmas, de solamente una persona puede hacer las cosas, solamente una persona puede leer la Biblia, solamente cierto. No, hermanos, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo debe ser un lugar lleno de adoración. Ahora, ¿quién da esa adoración? ¿El que está enfrente? ¿El que está cantando? ¿El que está tocando el piano? Le damos todos. Recuerde, la adoración no es un ambiente, no es un tonito, no son tonos agudos o menores, tristes. No, la adoración es una decisión del corazón. Una persona relevante debe entender que la iglesia, hay una iglesia local y hay una iglesia global. Hay muchas cosas en el mundo pasan. ¿Cuántas divisiones? ¿Cuánta iglesia metodista, bautista, presbiteriana? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo no viene por denominaciones. Viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Como dice el canto, ¿qué se le ha concedido?
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para agradar a su rey, para abrir a su rey. Entonces, hermanos, una persona relevante tiene una identidad en Cristo firme, pero también necesita tener una identidad firme con la iglesia donde se congrega. Porque si no, él va a creer que él puede hacer, ¿verdad? Independientemente de cosas que haga, va a creer o va a pensar, puede estar aquí, puede estar allá. No, hermanos, necesitamos tener una identidad como iglesia. No estoy diciendo conmigo, como iglesia. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? A, hermanos, cuidar nuestra iglesia, amar nuestra iglesia, velar por las almas. ¿Sí? Les hemos enseñado y dicho que si hay gente nueva, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlos de arriba abajo. No, tenemos que ¿qué? Darles un abrazo, darles una bienvenida, una palmada. Hay un grupo de bienvenida, de consolidación. ¿Por qué? Porque nos importa la gente que viene por primera vez a la iglesia. ¿Sí? Porque queremos decirles, eres alguien amado por Dios, eres alguien especial para Dios. El mundo tal vez, y a veces las personas que han estado a tu alrededor te han menospreciado, te han maltratado, no te han valorado, pero hay alguien que sí te ama, hay alguien que sí te valora, y ese es Dios. Ahora, nosotros buscamos también hacer eso, porque Dios está en nosotros. Entonces, si creemos que hay un Dios, bien hacemos. Ahora, es lo siguiente, hagamos lo correcto, hagamos lo bueno. Amémonos unos a otros. Dice la palabra, en esto conocerá que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Otro pasaje que leíamos en el día miércoles es Juan, creo es 15:14 o 15:16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Qué? Para que llevéis fruto, y fruto que permanezca, para que cuando vayan al Padre y le pidan algo, el Señor se los conceda. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha llamado a ser relevantes. El segundo ya no lo hablamos, pero habla de ser irreprensibles. Ser irreprensibles es hacer lo correcto. ¿Sí? Que no hay nada que la gente te pueda decir, te portas de mal, hiciste eso. A eso se refiere, que no hay nada que la gente te acuse. Ahora, les repito, todos estamos en un proceso de parte de Dios. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Pero Él nos ha llamado a ser relevantes. Aún como iglesia, por una u otra cosa hemos detenido ciertas cosas que hacemos, tenemos que retomarlos. Tenemos que retomar el encuentro, el kairos, ¿verdad? Tenemos que retomar el discipulado. Tenemos que retomar las clases de bienvenida. ¿Por qué? Porque queremos que todos que conozcan a Dios íntimamente. No queremos que conozcas a Dios. Yo como pastor, no quiero que conozcas a Dios como un éxtasis, como una experiencia espiritual, sensorial. No, que conozcas a Dios como aquel que puede cambiar completamente tu vida, como aquel que te puede hacer prosperar, como aquel que te puede bendecir, como aquel que puede sanar tu vida, hacer un cambio radical en tu interior. De esa manera quiero que lo conozcas. Ponte de pie, por favor.